¿Qué onda, camaradas? Vean esta gráfica que está muy interesante. Esta gráfica ustedes la pueden corroborar y sobre todo para los opositores que ya saben que les gusta andar por acá y revisar alguna información y ver qué es lo que decimos nosotros los chairos. Pero miren, esta información ustedes la pueden encontrar también en INEGI, como ven aquí, que es la fuente de INEGI donde toman estos valores, pero también en los valores de la OCDE, que la OCDE conjuga ciertos países y ven las gráficas o estadísticas de diferentes países y bueno, y ahí toman estos, digamos, infografías para que la población lo pueda ver. Entonces, ahí está la información, ustedes pueden revisarla, pero esta página en una cuenta en Twitter que se llama Latinometrics, vienen pues varias información sobre América Latina. Y en este caso ponen esta gráfica que realmente está muy interesante de observar y analizar. En esta gráfica podemos ver muchas cosas que han pasado en nuestro país en el último periodo. Y vamos a empezar porque estos datos que ustedes pueden observar aquí, podemos analizarlos y observarlos que están desde el 2006. Curiosamente, en el 2006, pues sabemos que llegó el presidente del empleo, el carnicero de Michoacán, Felipe Calderón, que dejó un cementerio en nuestro país. Podemos ver que la tasa de desempleo, como viene aquí, que es esta gráfica que se trata de la tasa de desempleo, el empleo rondaba como en 3.5% en nuestro país. Era la tasa de desempleo. Entonces, este presidente del empleo o este presidente de la carnicería realmente pudo elevar estos valores. Como podemos ver aquí, fueron incrementándose los valores de desempleo en el gobierno de Felipe Calderón, el espurio de Calderón. Entonces podemos ver que aquí, camaradas, aquí si ponemos atención en estos valores, son valores del 2009. Hay que recordar que fue el periodo de la H1N1, esta pandemia que obviamente no tiene ningún punto de comparación con el COVID que vivimos hace recientemente y todavía están las secuelas del COVID. Entonces la H1N1, que los que llegamos o los que estuvieron ahí presentes, pues recuerdan que fue el periodo de confinamiento, fue mucho menor de lo que fue el COVID, que fueron prácticamente 2 años. Y todavía con todas estas limitantes que se fueron, digamos, liberando poco a poco. Entonces, cuando el carnicero Michoacán le tocó la situación del COVID, bueno, de la H1N1, vemos que los desempleos empiezan a disparar. La tasa de desempleo llegó a estos valores de 6%. Y también aquí hay que hacer énfasis de que obviamente el dinero que le dio el Fondo Monetario Internacional, porque hay que endeudarse. Calderón hubo un pretexto para qué, para endeudarse. A pesar de que había excedentes petroleros, pues no, hay que pedir dinero porque son las políticas económicas que nos rigen estas grandes organizaciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Entonces, a pesar de todo esto, el desempleo se disparó. Y aquí estuvimos en este periodo que fue bajando poco a poco aquí. Y bueno, van a decir los opositores es que estaban en el confinamiento, pero no, realmente hay que recordar que este confinamiento fue muy corto a comparación del actual. No les voy a hacer un spoiler, pero vean este gráfico, ahorita vamos a llegar a este punto. Vean esta gráfica, vean los años que está o el grosor de esta gráfica y vean esta gráfica. Vean la gran diferencia que existe aquí y es muy claro. Entonces aquí es el COVID, aquí es parte de la H1N1. Entonces aquí va llegando el espurio de Calderón hasta el 2012, que aquí es donde llegó el títere de Peña Nieto. Entonces al llegar Peña Nieto aquí nosotros podemos observar que la tasa de desempleo aún pues estaba alta. Calderón la dejó como en 5% esta tasa de desempleo. Entonces cuando Peña Nieto empieza con su gobierno, pues que estaba la situación de Odebrecht, esta compra de votos, todo el rollo de las televisoras, los chayoteros que decían que iba ganando por miles de votos, estaba el Ciro Gómez Leiva, Colmilenio, toda la novela que nos plantearon en nuestro país para impulsar a Peña Nieto. Un títere de las televisoras, un títere de la oligarquía nacional e internacional. Entonces llega Peña Nieto en el 2012 y podemos ver que esta tendencia sí empieza a bajar un poco, va bajando y aquí hay un punto donde parece que esta tasa de desempleo empieza a mejorar, ¿sí? En este punto como en el 2015 aproximadamente. Pero si seguimos observando, sí, podemos decir, oh, hay una mejora. Hay una mejora en la tasa de desempleo porque ya empieza a reducirse como se observa aquí. Sí, hay una reducción, no se puede negar. Vemos que hay una reducción en la tasa de desempleo
y llega hasta el 2018 más o menos, que es cuando llega Andrés Manuel López Obrador. Entonces Peña Nieto dejó de 5% hasta casi 3.5, un poquito menos, por acá más o menos. Pero no hay que dejar de lado en esos tiempos cuando Peña Nieto estaba la situación del outsourcing, cuando los trabajadores pues no tenían ningún tipo de prestación, eran subcontratados nada más, y pues ahora sí que ni tenías nada, no, si no te podías ni enfermar porque no ibas a tener seguridad social, no ibas a tener muchas prestaciones que estaban ahí. Entonces el outsourcing se volvió algo legal y obviamente contrataban a cualquier persona, pero los salarios realmente pues no eran lo ideal. Entonces aquí está esta situación del outsourcing, no hay que olvidarnos. Entonces aquí fue este decremento. Pero bueno, luego llega Andrés Manuel López Obrador en el 2018 y aquí es cuando se legisla para que el outsourcing ya se quite, porque eran prácticas realmente que perjudicaban a los trabajadores. ¿Quienes se habían beneficiado? Obviamente los empresarios. Los empresarios eran los que se habían beneficiado por la situación del outsourcing, porque pues el trabajador recibía su sueldo y ahí te ves. No tenías nada de antigüedad, nada, nada, ahí te ves, te corro y ahora si quieres, pero no puedes hacer nada. Era algo que estaba coludido el gobierno, en este caso de Peña Nieto. Y sí, yo recuerdo mucho que los medios como estos alebrijes de Grupo Fórmula, la chayotera de Mari Carmen Cortés, Pepe Yustes, el Mares, el otro José Antonio Mares creo que se llama, hablaban de que los tasas de desempleo en México estaba subiendo, pero bueno, omitían totalmente, porque ya saben que le aplaudían todo a Peña Nieto, omitían de que pues sí, eran personas que estaban contratadas y que en el momento los corrían, no generaban antigüedad y ahí te ves. Ahí te una patada en el asterisco y ahí te ves. Entonces, esto del outsourcing se empieza a quitar. Dicen, ¿sabes qué? Esto es algo realmente muy nefasto para los trabajadores. ¿Cómo es posible que hagan esto? Entonces se reguló, se legisló, gracias a la cuarta transformación, para que esto ya no se permitiera. Y bueno, y obviamente sabemos que muchos de estos son unos gandallas, los grupos estos del panistas, sobre todo estos grupos empresariales que están a favor de la oposición y van a hacer sus chanchullos por ahí. Entonces, del 2018 podemos ver que aquí, esto es importante mencionarlo, porque aquí en esta gráfica, en este punto, en ese alce de la tasa de desempleo, es cuando tenemos la situación del COVID. El COVID, pues sí, disparó estos datos. Aquí está, podemos ver que se dispararon la tasa de desempleo hasta un 5% en 2019. Acuérdense que el encierro en nuestro país se dio el 30 de marzo del 2020. Entonces, para ese tiempo es cuando sí, todos estábamos encerrados, obviamente se cayó la economía, no solamente en México, a nivel mundial. Entonces, podemos ver aquí algo muy interesante porque la gráfico o esta pendiente, este descenso es mucho más rápido, esta recuperación. Si vemos esta gráfica, este tamaño, pues vino más o menos del 2020 hasta por acá, podemos considerarlo como 2022, hasta los dos años que tomó prácticamente el encierro en nuestro país y quitando obviamente el outsourcing que ya no estaba como tal. Entonces la tasa de empleo ha mejorado mucho. Ustedes pueden analizar los datos de INEGI, los datos de formalidad, informalidad, la tasa de subocupación y muchas variables que se manejan por ahí. Entonces, regresando al punto del carnicero de Michoacán, de una situación de una pandemia que vivimos aquí en el 2009, podemos ver estos datos tan pronunciados después de una crisis económica, después de haber pedido millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, y obviamente todo eso significaba más impuestos para nosotros los mexicanos, porque estos güeyes terminaban pidiendo dinero o le daban dinero porque eran las recomendaciones. Sí, México, necesitas feria para evitar esta crisis, pero te recomiendo para que recuperarte, le pegues a la madre a los mexicanos, aumentale los impuestos y ya te salvaste, que se chingue el pueblo mexicano. Aquí la situación la conocemos con el presidente, no ha habido incremento de impuestos. Podemos ver que estos valores en estos 2 años hubo una recuperación en la tasa de desempleo o en este caso mayor empleo y obviamente ya no existe el outsourcing. Son cosas realmente muy buenas. Y siguiendo ya para terminar con esta gráfica, podemos ver que este decremento de la tasa de desempleo sigue bajando, o sea, sigue mejorando porque están las condiciones óptimas para que el país siga impulsándose y vaya ahora sí al segundo piso de la cuarta transformación. Y aquí podemos ver que en este punto ya de marzo de este año tenemos los valores más bajos de toda la historia en el desempleo en nuestro país.
eso obviamente termina molestando a la oposición porque los chayoteros empiezan a decir que cómo es posible que el presidente haga eso, que es un populista, que bla, 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 bla. Todos los dimes y diretes que terminan diciendo. Pero esa es una gráfica que bueno, en este que traté de resumir lo más posible, pero en esa gráfica hay mucha información, camaradas, que podemos traer a colación en este video porque podemos ver tres periodos presidenciales, el carnicero de Michoacán, el títere Peña Nieto y el presidente más chingón de la historia, Andrés Manuel López Obrador. Entonces ahí están todas estas variantes, estas fluctuaciones en las gráficas y cómo muchos temas políticos o sociales se han involucrado por ahí. Pero bueno, ahí está la información, está interesante. Si tienen más dudas, pues ahí están los datos INEGI, datos de la OCDE y diferentes datos más. Los opositores de derechairos, pues bueno, pues no les puedo decir nada realmente. Nada más que si llegaron a este punto del video, pues bueno, ahí chequen la información también para que también tengan otros datos, como diría su querido Andrés Manuel López Obrador. Sale, camaradas.